Hola, les habla Francisco González, Tango India 2 Lima X-Ray. Este video tiene como objetivo aclarar una consulta que apareció en un grupo del cual estoy muy agradecido de ser miembro. Antenas para 11 metros, IHF, VHF, UHF, aprendizaje y discusión. Es un grupo de Facebook y la pregunta aparece acá y esencialmente dice: ¿alguien sabe la mecánica para las medidas del cable coaxial para calibrar la antena? La mecánica para las medidas de cable coaxial para calibrar la antena. Yo planteo en ese grupo, planteo que cuando la antena tiene 50 ohmios, la medida del cable coaxial no importa, que se puede usar un cable coaxial de 10 metros, de 5 metros, de 20 metros, de 50 metros y siempre vamos a tener a la salida 50 ohmios cuando la antena está calibrada a 50 ohmios. Entonces, aquí hay que entender primero em, dos enfoques de la pregunta. Si la pregunta plantea cómo se calibra, o sea, cuál es la medida que tiene que tener el cable coaxial con el que se calibra una antena, entonces esa es tiene una respuesta. Pero si la pregunta es, cuando yo tengo una antena, ¿qué medida tiene que tener el cable coaxial? Eso tiene otra respuesta. Voy a enfocar las dos porque ha habido alguna polémica en respecto a la respuesta. Algunos colegas plantean que, por supuesto, que el cable coaxial tiene que tener una medida específica, que eso es absolutamente importante. Yo planteo que si la antena está ajustada a 50 ohmios, realmente el cable coaxial no tiene ninguna importancia. Entonces, vamos a ver ambos casos para entender y a lo mejor estamos hablando de lo mismo, pero desde diferentes enfoques. Entonces, por eso decidí hacer el video para aclarar mi propuesta y tratar de traer un poco de luz a la pregunta, al colega que hizo la pregunta. Bueno, este software que estamos viendo en pantalla se llama la carta de Smith. Es un software que pueden encontrar en esta dirección. Fue desarrollado por el profesor Del Sperger en la Universidad de Suiza, Fritz Del Sperger, y lo pueden encontrar en la dirección www.fritz.delsperger.net. Es un software gratuito, ¿verdad? Puede parar el video, copiar la dirección y buscar el software y descargarlo. Es un software gratuito, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿para qué sirve este software? Este software es una solución gráfica, ¿verdad? Para no tener que meterse en el tema de ecuaciones matemáticas que requieren un cierto nivel de conocimiento de ingeniería para poder resolverlas. Es decir, que el tema de las ecuaciones que tienen que ver con el reflejo de las ondas en los cables coaxiales y las ondas estacionarias, es un poquito complejo desde el punto de vista matemático y entonces este software, esta solución que, bueno, inicialmente cuando esto se inventó, pues se hacía en papel con instrumentos geométricos, ¿verdad? Compás y regla, pero digamos que el software permite trabajar de manera gráfica todos esos problemas y solucionarlos de una manera muy fácil. Entonces, eso es lo que voy a usar para plantear la respuesta a la pregunta. Primero que todo, vamos a decir que, como ustedes pueden ver acá, aquí tenemos el transmisor, que es este simbolito redondo con dos ondas. Eso es un generador. Vamos a asumir que ese es el transmisor. El transmisor está viendo, por eso dice aquí ZIN, es la impedancia que está viendo el transmisor. En este caso no hay línea de transmisión y el transmisor está conectado directamente a la antena que se llama ZL. La antena tiene 50 ohmios, ¿verdad?
50 ohmios exactamente. Fíjense que la antena está en este puntito negro, representa la antena. Como la antena tiene 50 ohmios y el transmisor está directamente conectado a la antena, entonces el transmisor lo que ve, que es esto que tenemos acá, el transmisor lo que ve es 50 ohmios. Si yo pongo, ven que aquí dice VSWR. Esto es lo que aparece de ondas estacionarias en el punto donde está el cursor. Entonces, si yo pongo el cursor en este punto, ¿verdad? Pueden ver que am, este, tenemos 1.0. Fíjense que lo estoy haciendo a 7 MHz, pero podría hacerlo a 27, a 30, a cualquier frecuencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos es el transmisor viendo la antena. La antena se llama ZL. Les repito que la antena está representada por este punto en el gráfico y que si se fijan en la onda estacionaria, en el VSWR, está en 1.0 más o menos, ¿ok? O sea que en este punto está en 1.0. Cualquier cosa que esté dentro de este círculo está a menos de 1.5. Cualquier cosa que esté dentro de este círculo está a 2 de estacionarias. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vean lo que pasa ahora cuando yo teniendo la antena ajustada a 50 ohmios, que es este caso, ¿verdad? Tengo la antena ajustada a 50 ohmios. Voy a poner, incluso voy a hacer algo. Voy a agregar una antena que va a tener 50 ohmios, ¿verdad? Y no tiene nada de reactancia. Como ustedes saben, la reactancia es una impedancia, es una parte de la impedancia que representa una bobina parásita o un capacitor parásito que hay en la antena y eso sube las estacionarias. Y entonces vamos a suponer que esta antena tiene 50 ohmios y no tiene ninguna reactancia, es decir, que esta antena está resonando a 27 MHz, ¿verdad? Le decimos que tenemos a 27 MHz, lo ven aquí, con 50 ohmios en la antena. En este punto tenemos 1.0 de 1.0 de ondas estacionarias. Está perfectamente acoplada, no hay reflejo. Y el transmisor está viendo directamente la antena, ¿verdad? Pero este no se puede poner el transmisor directamente en la antena, porque el transmisor no se puede mojar, no se puede asolear, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos un cable coaxial que voy a poner en este momento. Lo ven aquí, línea. Entonces ponemos el cable coaxial. Ese cable coaxial que voy a poner va a tener una impedancia de 50 ohmios, ¿verdad? Y va a tener una longitud de 0,25 longitudes de onda, es decir, de un cuarto de onda, ¿verdad? Ahí lo voy a poner, aquí lo pueden ver. Y entonces tengo exactamente una, tengo vamos a ver, tengo el transmisor, perdón, el transmisor, tengo una línea de coaxial que tiene 50 ohmios y tengo la antena que tiene 50 ohmios. Fíjense, si le hago doble clic acá, pueden ver que Este, la impedancia de la línea es de 50 ohmios, el coaxial es de 50 ohmios. Y yo le voy a decir que el coaxial tiene, digamos, 10 metros de largo, ¿verdad? 10 metros de largo. Aquí puse 10 metros de largo, ¿ok? Y le digo que lo muestre. Y fíjense que cuando lo muestra, queda exactamente en el mismo punto. Es decir, que el transmisor ve el punto 2. El punto 2 está en el mismo punto que el punto 1. Este es el punto 1 y el punto 2 estaría en este lugar. Fíjese que lo que se ve son 50 ohmios. Exactamente lo mismo que ve el transmisor cuando está conectado a la antena, sin cable coaxial. Ahora, le voy a decir que ese cable coaxial no es de 10 metros, le voy a decir que es de 25 metros, ¿verdad? Entonces, fíjese que me dice que el transmisor sigue viendo 50 ohmios, ¿verdad? Entonces, le voy a decir que ya no es de 25 metros, le voy a decir que es ¿cómo lo quiere? 45 metros. Entonces, me dice que el transmisor sigue viendo, en el punto 2 sigue viendo 50 ohmios. Es decir, que no importa cuánto mida el cable, 45 metros, 10 metros, 2 metros, le puedo poner, por ejemplo, que el cable mide 12 metros, ¿verdad? Y me sigue diciendo que el transmisor ve
50 ohmios. Le puedo decir que el cable mide, por ejemplo, ¿qué le gusta? 36 metros y me sigue diciendo que el transmisor ve 50 ohmios. El punto no se ha movido del centro. ¿Ok? Esto demuestra que cuando a una antena que tiene 50 ohmios le conecto un cable de 50 ohmios, el transmisor, independientemente de la longitud del cable, sigue viendo la impedancia de la antena. ¿Por qué? Porque la antena tiene la misma impedancia que el coaxial y esa es justamente la misma impedancia que espera ver el transmisor. Entonces, en estas condiciones es lo que planteaba en la respuesta que di al grupo. Si la antena tiene 50 ohmios, no importa qué impedancia tenga el cable, perdón, no qué impedancia, qué longitud, no importa qué longitud tenga el cable, siempre vamos a tener 50 ohmios a la salida del cable, siempre, independientemente del tamaño del cable, ¿verdad? Eso está justamente demostrado. Ahora, si ese es en el caso de que la antena tenga 50 ohmios y surja la pregunta que siempre se hace una persona que está empezando, ¿verdad? Ok, ya compré mi antena viene calibrada de fábrica o la calibró la persona que me la dio, me dijo que estaba a 50 ohmios, entonces yo lo que tengo que hacer es ponerle un cable y conectarla al radio. Entonces, la pregunta que me hago es, bueno, ¿de qué tamaño tiene que ser el cable? De cualquier tamaño, no importa. Compre el cable que usted necesite. Si usted necesita 10 metros, compre 10 metros. Si necesita 15, compre 15. Si necesita 25, compre 25. Independientemente, si la antena tiene 50 ohmios, si la antena ya está ajustada, independientemente del tamaño del cable que usted compre, va a tener 50 ohmios a la salida del cable porque la antena tiene 50 ohmios y porque está usando un cable de 50 ohmios. ¿Ok? Perdón. Ahora, si la pregunta es, yo hice una antena, yo fabriqué una antena, pero esa antena yo no sé qué impedancia tiene. Puede ser que tenga 50 ohmios, puede ser que tenga 30, puede ser que tenga 20, puede ser que tenga 45, puede ser que tenga una reactancia inductiva, puede ser que tenga una reactancia capacitiva, no lo sé. Pero yo quiero ajustarla a 50 ohmios. Entonces, en ese caso particular, ¿necesito poner un cable de una longitud determinada? Sí. ¿Por qué? Pues se acaba de decir que el cable no importa. No importa cuando la antena tiene 50 ohmios, pero cuando la antena tiene una impedancia que es diferente de 50 ohmios o que yo no sé si es 50 ohmios y quiero calibrar la antena, no quiero calibrar la antena cortando el cable, quiero usar el cable para que cuando yo pongo el cable yo vea en la salida del cable exactamente la misma impedancia que tiene la antena para poder hacer cambios en la antena y garantizarme que tiene 50 ohmios, porque yo no puedo poner el transmisor y el medidor de estacionarias directamente en la antena, porque eso es muy incómodo. Entonces yo necesito poner un cable para conectar la antena con el medidor de estacionarias o con el analizador de antena y el radio, pero yo necesito que ese cable no me produzca ninguna transformación de impedancia. Entonces, en esas condiciones, ¿qué largo debería tener el cable? Bueno, vamos a simular esas condiciones, ¿verdad? Entonces, vamos a agregar una antena. Fíjense que quité el punto del centro. Vamos a agregar una antena que tiene, por ejemplo, 30 ohmios, ¿verdad? O digamos, no 30 ohmios, pongamos que tiene 1000 ohmios, ¿ok? 1000 ohmios. Y que tiene una reactancia inductiva de 100 ohmios, ¿verdad? A 27 megahertz, fíjese dónde me queda el punto, me queda en este lugar de aquí. El punto que antes estaba en este lugar, ahora está aquí. Pero incluso, miren, voy a hacer una cosa, voy a agregar para que no me quede tan lejos, no porque no funciona, sí, sí funciona, pero para que no se piense que es que el punto se desplaza sobre esa línea horizontal. Digamos que la antena tiene 150 ohmios y que tiene una impedancia de 50 ohmios en 27 megahertz. O sea, tiene 150 150 ohmios y una reactancia de 50 ohmios.
¿verdad? Fíjense que el punto quedó en este lugar. O sea, lo que quería era que no se pensara que era que el punto se movía en esta raya. Ok, entonces, fíjense que si yo pongo, fíjense aquí donde dice VSWR. Cuando yo pongo el cursor sobre ese punto, me dice que si yo conecto esa antena al transmisor, directamente el transmisor a la antena, asumiendo que pudiera hacerlo, yo tendría una estacionaria de 3.4, que es lo que está mostrándose ahí, ¿verdad? 3.4 estacionarias. ¿Por qué 3.4? Porque en ese punto yo tengo 150 ohmios de impedancia más, una reactancia inductiva de 50 ohmios. Es decir, tengo 150 ohmios más una reactancia, una bobina parásita, digamos, que está presente ahí en la antena, de 50 ohmios, una bobina, ¿verdad? Entonces, yo necesito ajustar esta antena para que esta antena quede aquí en 50 ohmios, ¿verdad? Porque ahorita tiene una estacionaria de 3. Entonces, claro, yo empiezo a hacer cambios en la antena y la antena se va a ir desplazando, se va a ir desplazando hasta que queda aquí en el centro en 50 ohmios, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, la antena ya está, pero eso es si yo tuviera el cable, digamos, si yo estuviera el transmisor conectado directamente a la antena, pero no tengo el transmisor conectado directamente a la antena. Necesito forzosamente que usar un cable coaxial, ¿verdad? Entonces fíjense lo que pasa cuando el cable coaxial de 50 ohmios, ¿verdad? Un cable coaxial de 50 ohmios, yo lo conecto, ¿verdad? En ese punto, este, pero digamos que em, ese cable coaxial va a tener una longitud, por ejemplo, en este caso, de 4.9 metros. Fíjense, me desplaza el punto desde acá y me lo pone acá. Sigo teniendo, bueno, entonces, miren, voy a hacer lo siguiente, ¿verdad? Voy a hacer lo siguiente. Fíjense que aquí tengo, en este punto es donde está la antena. Aquí tengo 3.37 de ondas estacionarias. En este punto donde quedó, en el punto 2, que ahora tengo, fíjense la transformación que me hizo. Me hizo una transformación de 150 más J50, me lo transformó en 52, eso es casi 50 ohmios, más una reactancia de 65 ohmios. Es decir, que en este punto yo sigo teniendo los 3.3 de, o sea, sigo estando en 3 de estacionarias. Aquí estaba en 3, ¿verdad? Aquí sí, es más, aquí estaba casi en 4. Aquí estoy en 3, ¿verdad? También casi en 4. Bueno, muy bien. O sea que estoy 3 y resto y aquí estoy en 3 y resto. O sea que la estacionaria no cambió, pero cambió la impedancia. La impedancia ahora es 52, antes era 150. Entonces, fíjense que este, eh, al agregar, cuando la antena no es 50 ohmios, al agregar el cable mismo hace una transformación. Esa transformación la va a llegar a 52 ohmios más J65 o cualquier otro número. Por ejemplo, si en lugar de ponerle 5 metros, le pongo 25 metros, ¿verdad? Entonces, me queda, fíjense, sigo teniendo estacionarias, si se fijan aquí, 3.34, o sea, casi 4. Pero, ahora tengo una impedancia de 14 ohmios menos J4, ¿verdad? Entonces, fíjense que em, al cambiar la longitud del cable, sí cambia la impedancia que sale del cable. Esto es una contradicción con lo que dije primero de que si la antena tiene 50 ohmios, el tamaño del cable no importa. No, no es una contradicción porque esto es otro caso en donde la antena no tiene 50 ohmios. En el primer caso era el caso en donde yo tengo una antena que compré que está ajustada a 50 ohmios y quiero saber qué cable le pongo para instalar esa antena, ¿verdad? No importa, porque la antena tiene 50 ohmios, no importa qué tamaño de cable le ponga. Pero si la antena no tiene 50 ohmios y yo la acabo de construir y la estoy ajustando, entonces ahí, como la antena no tiene 50 ohmios, el tamaño del cable sí que importa. Entonces, ¿cuál es el tamaño del cable que debería usar en esas condiciones? Entonces resulta y sucede que cuando el cable tiene 0,25
de longitud de onda, o sea, un cuarto de onda, ¿verdad? Cuando tiene un cuarto de onda, fíjense lo que ocurre. Ocurre una cosa muy interesante. Se desplaza justamente al otro lado de la carta Smith, al otro lado de la carta Smith. Hace una transformación, pero la hace al otro lado de la carta Smith. Entonces, ¿qué pasa cuando el tamaño es de media longitud de onda, ¿verdad? 0,5 de longitud de onda. En ese caso, fíjense que no hace transformación, quedo exactamente en el mismo punto. Yo tenía 150 ohmios, tengo 150 ohmios ahora. Tenía más 50 ohmios reactivos, ahora tengo más 50 ohmios reactivos. Es decir, y el punto uno está en el mismo lugar que el punto 2. Es decir, que cuando yo uso un cable de media longitud de onda, el transmisor va a ver en la salida de ese cable exactamente la misma impedancia que tiene la antena, pero solamente cuando la longitud del cable es media longitud de onda. Entonces, cuando yo voy a ajustar una antena que yo acabo de construir, especialmente si esa antena se la voy a dar a alguien, se la voy a regalar o se la voy a vender, yo necesito estar seguro que esa antena tiene 50 ohmios y no puedo poner mis equipos directamente en antena, ¿verdad? Entonces, lo que hago es que uso un cable para ajustar esa antena, para calibrar esa antena, uso un cable que tenga media longitud de onda o múltiplos de media longitud de onda. Por ejemplo, vean lo que pasa, por ejemplo, cuando yo pongo un cable que no tiene media longitud de onda, sino que tiene una longitud de onda. Una longitud de onda son dos medias longitudes de onda, ¿verdad? Fíjense que no hace transformación tampoco, quedo exactamente en el mismo lugar. Veamos qué pasa ahora, por ejemplo, cuando en lugar de usar una longitud de onda, uso eh, 1.5 longitudes de onda, o sea, tres medias longitudes de onda, ¿verdad? En tres medias longitudes de onda no hace ninguna transformación. Entonces, como ustedes pueden ver, quedo en el mismo lugar. Si yo uso ahora un cable, por ejemplo, de 5 longitudes, si yo uso un, perdón, si uso un cable de 5 longitudes de onda, ¿verdad? Yo quedo exactamente en el mismo lugar. Pero fíjense que 5 longitudes de onda para este cable hipotético que estoy usando son 55.52 metros, ¿verdad? Lógicamente, aquí estoy tomando en cuenta el factor de velocidad, ¿verdad? Porque la longitud de onda en el aire es diferente, es más grande que la longitud de onda en el cable. La longitud de onda en el cable es la longitud de onda en el aire multiplicada por el factor de velocidad. ¿Eso qué significa en cristiano? Significa que en el cable coaxial, en la línea de transmisión, la onda viaja más lentamente. ¿Por qué viaja más lentamente? Porque no va por el aire, donde tiene menos oposición que en el cable coaxial que tiene que ir a través de el dieléctrico del cable coaxial, ¿verdad? La onda en el cable coaxial no viaja ni por el centro ni por la malla, viaja por el dieléctrico. Y el dieléctrico, que pueden ser diferentes cosas, le ofrece una resistencia al paso de la onda. Y por eso es que entonces existe un factor que se llama el factor de velocidad, que es la relación que hay entre la velocidad que viaja la onda en el aire y la velocidad que viaja la onda en el coaxial. Entonces, es más, en un segundo recorre una distancia menor que en el aire. Por eso es que media longitud de onda en el coaxial es más pequeño que media longitud de onda en el aire. Entonces hay que conocer el factor de velocidad y multiplicar el factor de velocidad por la longitud de onda en el aire y entonces eso me da la longitud de onda en el cable. Entonces yo uso media longitud de onda en el cable considerando el factor de velocidad. ¿Ok? Entonces, resumo aquí diciendo lo siguiente. Pero fíjense que si no usara exactamente 5 longitudes de onda, que son 55.52 metros, sino que, por ejemplo, si usara 57 metros, que ya no es exactamente 5 longitudes de onda, entonces ahí el resultado es que me hace una transformación, ¿verdad? Porque ya no estoy usando múltiplos de media longitud de onda, eso es más grande y entonces me hace una transformación. Entonces,
Eh, resumiendo, ¿verdad? Em, ¿Qué medida tiene que tener el cable cuando yo quiero utilizar el cable para ajustar mi antena, para calibrar mi antena? O sea, no quiero calibrar mi antena con el tamaño del cable. No, 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 no es eso. Es qué medida de cable tengo que usar para estar seguro de que lo que estoy viendo a la salida del cable es exactamente la impedancia de la antena. Tengo que usar un cable del tamaño de múltiplos de media longitud de onda. Puede ser una media longitud de onda, dos medias longitudes de onda, tres medias longitudes de onda, cuatro medias longitudes, la distancia que necesite en múltiplos de media longitud de onda. Y entonces yo voy a ver a la salida del cable exactamente la impedancia de la antena. Entonces ya ahí sí, si yo veo en este cable que mide 50, en este caso mide el cable 5.6 metros, ¿verdad? Si yo en este cable yo veo que me está dando a la salida 150 más J5, yo puedo estar completamente seguro que esta es la impedancia que tiene la antena, como puede verse aquí, es la misma. ¿Por qué? Porque el cable es múltiplo tiene un tamaño que es un múltiplo de media longitud de onda, considerando el factor de velocidad. Entonces, resumiendo y concluyendo, ¿qué tamaño tiene que tener el cable que le conecto a mi antena nueva? No importa si la antena tiene 50 ohmios, ¿verdad? Pero si lo que vas a hacer es ajustar una antena que acabas de construir, que no sabes qué impedancia tiene, ¿verdad? Necesitas usar un cable que tenga múltiplos de media longitud de onda para asegurarte que a la salida del cable está la misma impedancia que la impedancia de la antena. Pero son dos casos distintos, ¿verdad? Si yo esa antena la ajusto a 50 ohmios con ese cable y se la doy a un amigo mío, a un colega mío, y le digo, mire, ya la antena está ajustada a 50 ohmios, se la puede llevar. Y el colega me pregunta, mire, ¿y qué tamaño de cable le compro? El que vos necesites. No tenés que ponerle ningún tamaño en particular, lo que necesites. Ponerle eso sí, cable de 50 ohmios y a la salida va a estar siempre la impedancia de la antena que son 50 ohmios. Entonces, son dos casos distintos y es bueno entenderlo porque eso lleva a confusiones. Hay colegas que dicen, miren, es un mito que el tamaño del cable importa. Es un mito si la antena tiene 50 ohmios, ¿verdad? Que es lo que yo planteaba. Si la antena tiene 50 ohmios, el cable no importa. Si la antena no tiene 50 ohmios, entonces yo puedo ajustar la antena cortando el cable de diferentes tamaños. No, ese no es el procedimiento. Si la antena no tiene 50 ohmios, yo necesito usar un cable que tenga múltiplos de media longitud de onda y empezar a hacer cambios en la antena para lograr que la antena baje a 50 ohmios. Ese sí es el procedimiento correcto. Este, mm, espero que haya servido por lo menos para ilustrar la respuesta a la pregunta. Me gustaría hablar de otro tema que es el tema de los acopladores, de los antenna tuner, pero lo voy a hacer en otro video para ilustrar el tema. Muchas gracias. Les agradezco mucho la atención y espero que haya servido para aclarar. Muy amables.